los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que, cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo, Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet.
Y aconteció que como oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, No, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, que nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Capítulo 9. También les dijo, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro, porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados.
Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad viniendo antes, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él le saludaron. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, Creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice, El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondióle Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala,
mejor te es entrar a la vida manco